Bien, vamos a empezar la segunda parte del año de práctica 2. Les quería hacer más que nada este primer video como un comentario de cómo va a seguir la materia y específicamente eh, qué van a tener que rendir en el segundo parcial para regularizar y cómo va a ser el final. Me parece importante porque eh, había alguna esperanza de que podíamos volver a clases presenciales, por ahora no la hay. Tal vez en algún momento permitan que las materias de práctica tengamos, aunque sea cada 2 o 3 semanas, un encuentro. Por ahora no, por ahora no existe esa posibilidad. Entonces, hay muchas posibilidades de que lleguemos al segundo parcial 100% con clases virtuales. Con lo cual no va a quedar un final pendiente. Y les quiero justamente explicar cómo es el desarrollo para después ir planificando el final. Les quiero, ustedes deben tener el programa de la materia, pero se los quiero compartir. Nosotros ya hemos visto, aunque no parezca, 8 unidades del programa. ¿Está bien? Hicimos un muy primer repaso rápido de lo que habíamos visto el año pasado con los integrados, 555, ese tipo de cosas. Me hubiera gustado haberlo hecho presencial, no se pudo, no importa. Hay una segunda unidad que yo la dejé acá, pero esta unidad no se logró dar. Es en el taller, tenemos un osciloscopio y tenemos un generador de frecuencia. Entonces les quería mostrar el funcionamiento de ese instrumento, cómo es un osciloscopio, para qué sirve, qué pantalla muestra, cómo es un generador de frecuencia, está bien para qué sirve, y justamente conectando el generador con el osciloscopio, hacer como una práctica muy simple, pero me parece muy interesante. Esto, la unidad 2 está pendiente, es una unidad práctica, el contenido teórico es casi cero. Bien, empezamos con Arduino, todas las partes del Arduino, eh, logramos el simulador Tinkercad, que es muy interesante tenerlo. Hicimos el primer programita, el Blink, que prende y apaga el LED que viene adentro del Arduino. Empezamos a ver las entradas y salidas digitales, el uso de los pulsadores, el uso del LED y las instrucciones if, el for, el while, do while. Hicimos 2 trabajos prácticos de eso. Después vino la parte de comunicación serial, salida de información hacia la PC, para que el Arduino no muestre carteles o no muestre valores, y manejo de entradas analógicas, conversión de analógico a digital, CAD, la función map y un TP3. Después hicimos la salida analógica, que en realidad no existe. Las salidas son siempre digitales, no analógicas, pero con el sistema de modulación de ancho de pulso PWM simulamos que la salida es analógica. Entonces podemos, por ejemplo, regular la intensidad de luz de un LED o de algún otro componente. Después vimos como un tema particular de programación el uso de vectores. Hicimos su propio programa y a partir de ahí vectores es como que se da por hecho. Nos va a faltar agregar el tema de matrices, pero manejando vectores es muy parecido. Hicimos la unidad 8, que es el uso de servomotores. ¿Está bien? ¿Qué es un servomotor? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué aplicaciones tiene? Hicimos trabajo sobre eso y llegamos, digamos, el primer parcial uniendo una entrada
analógica midiendo luz sobre un LDR, controlando con un programa lo más inteligente posible la salida, el comportamiento de un servomotor. En el medio no se los pedí, pero podría haber manejo del LED que suben y bajan su intensidad, pulsadores que hacen algún tipo de control y otro tipo de cosas. Bien. Entonces, nos van a quedar 3 unidades de acá a fin de año. Por ahí las voy a desglosar más, por ahí son más de 3. Por ahí aparece algún tema. Pero en realidad es como que ya vimos, digamos, supongamos de 8, vimos 8. De 11 vimos 8. Nos quedan nada más que 3. El manejo de sensores, que de alguna forma ya lo vimos, pero bueno, acá sería interesante tener esos sensores que vienen integrados y que utilizan alguna librería en especial. Por ejemplo, el sensor de ultrasonidos que nos permite medir distancia, que se acuerdan que usaba el robotito el año pasado para ver a qué distancia está en un objeto. Bueno, sensores como eso hay muchísimos. Manejo de potencia, o sea, cómo manejamos motores o artefactos que no necesariamente son de 5 volt. Con 5 volt de Arduino podemos manejar 12 volt o podemos manejar 220. Entonces ahí hay toda una pequeña unidad de manejo de potencia. ¿Está bien? Yo sé que hay otras materias de segundo año que manejan este tema, pero bueno, yo lo quiero de alguna forma llevar a la práctica. ¿Está bien? Y la última unidad por ahora sería transferencia de información, que ahí es desde Asia. Nosotros hasta ahora hemos utilizado el Arduino para que mande información y una PC la muestre en una pantallita, nada más. Hay una forma, ¿está bien?, de que el Arduino también reciba información. Por ejemplo, de una PC. O también se puede comunicar con otro Arduino o algún otro aparato digital similar al Arduino. Entonces yo podría tener, por ejemplo, un Arduino metido adentro de algún tipo de máquina donde tiene conectado todos los sensores y que le está mandando información a otro Arduino que funciona como un receptor que procesa esa información y que está, digamos, del lado de la consola de control, donde recibe no los sensores, sino los interruptores, pulsadores o potenciómetros. Eso, digamos, de manejar mediciones a distancia, se llama telemetría. Piensen, por ejemplo, en que cuando se manda una sonda a Marte, hay, a ver, hagamos simple, haga un termómetro que está en la sonda en Marte midiendo temperaturas, y alguien acá en el planeta Tierra quiere saber qué temperatura midió ese sensor. Eso es telemetría. Por supuesto, telemetría, ahí es como muchos kilómetros, ¿no? La telemetría en realidad es justamente medición, metría es medir, pero a distancia. ¿De acuerdo? La distancia pueden ser 2 metros, pueden ser miles de kilómetros, es telemetría. Bien, fíjense que ahí yo el programa lo cierro. En realidad, en el medio van a aparecer pequeñas cosas. Por ejemplo, en algún momento les quiero usar un display que muestre información. No es muy complejo. Ahí nos metemos en la parte de programación, cómo mostrar información con un display, hacemos programitas de ejemplo. Por ahí, eso por ahí son cosas que las meto como una unidad extra o por ahí no, vamos a ver. Pero, básicamente, los temas teóricos, por llamarlo de alguna forma, que me quedan de la materia, son relativamente pocos. Entonces,
otros años los alumnos, ya en esta segunda parte del año, comienzan a armar ellos artefactos, dispositivos, brazos robóticos, lo que fuera, y llegamos al segundo parcial como algún proyectito sencillito, donde por ejemplo un brazo robótico agarra un elemento y lo deja en otro lado, o según un sensor detecta si tiene que agarrar un elemento o no de un lado o del otro y a dónde lo tiene que dejar, o una cinta transportadora que clasifica componentes. O sea, ejemplos hay muchísimos. El tema es que son todas actividades prácticas. Es difícil que ustedes en su casa manejen un brazo robótico si no tienen un brazo robótico. Entonces, por ahora, suponiendo que vamos a llegar al segundo parcial en forma virtual, el segundo parcial seguirá siendo la aplicación de todo lo que veamos, es un parcial integrador, obviamente incluye todo el año, donde les voy a pedir algún tipo de programa que maneje determinado artefacto, determinados sensores con determinada calibración, con un programa que debería ser relativamente importante en cuanto a complejidad, y ahí se cerraría la materia. Sí o sí, sí o sí, para el final tienen que presentar un proyecto. Tanto esta materia práctica 2 como práctica 3 se aprueban en el final presentando un proyecto. Un proyecto práctico, ¿está bien? O sea, yo invento algo, una maquinita, no sé, eh, una máquina, a ver, digamos estupidez, es una máquina que me sirve para cambiar la rueda del auto. Listo. Hago un proyecto, hago un prototipo funcional con Arduino, conecto los sensores, conecto los motores, conecto todo lo que haga falta, hago el programa y me presento al final con ese proyecto. Claramente el proyecto se va presentando antes, me lo van presentando a mí como docente de la materia, pero lo pueden ir compartiendo con otros docentes de segundo año. Cuando tengan más o menos un visto bueno, se presentan al final. Si ya estuvieron con el visto bueno, el final lo aprueban. ¿De acuerdo? O sea, es un final con nota cantada. No es como matemática que se presentan y, no sé, del 1 al 10 pueden sacar cualquier cosa. Si ustedes en el proyecto que avanzaron, yo les digo, miren, no, está faltando esto, esto y esto, no se presenten sin hacer esto, esto y esto porque desaprueban. Es así de simple. Y si está todo bien, se aprueba. Entre un 6 y un 10 de nota, pero se aprueba. Ahora, claramente eso lleva tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, descarten que sea este final en diciembre de este año. Ustedes vayan estudiando para las otras materias de segundo año, claramente si deben de primero ni nombrarla, pero de segundo, vayan pensando finales de las otras materias que son teóricas, con contenidos teóricos, porque indirecta o directamente hay contenido de otras materias que se van a ver reflejados en esta materia. ¿Está bien? Sistemas electrónicos programables claramente tiene mucho que ver con esto. Manejo de motores tiene que ver con esto. Manejo de sensores tiene que ver con esto. O sea, hay otros contenidos que estaría muy bueno aplicarlos, aunque sea indirectamente, en el final de práctica 2. Entonces yo diría que vayan dando los otros finales. El final de práctica 2 sería uno de los últimos finales de materias de segundo año. Ya que vayan pensando en marzo o agosto del año que viene para el final de esta materia. Práctica 3 va a ser lo mismo, es un proyecto más grande, por supuesto tendrán su propio docente, es un proyecto más integrador, no solamente en Arduino, por ahí ya hay motores de 220, sistemas de 220,
por ahí es más teórico y menos práctico por el costo de los materiales, pero práctica 3, sí o sí, por correlativas, es su último final, el último final de la carrera, con ese egresa. ¿De acuerdo? Práctica 2 es como el antecedente de práctica 3. ¿De acuerdo? Es como una preparación, como algo intermedio. Bien, ¿qué se pide para ese final? Tres cosas. En práctica 2 y en práctica 3 pedimos las mismas tres cosas. Tiene que haber algún prototipo funcional. Un prototipo funcional es algo parecido a lo que sería realmente hecho. Imagínense que una máquina que cambia ruedas de auto es una máquina grandota, cara, costosa, entonces imposible armarla con ustedes, pero por ello puedo hacer un prototipo funcional que cambiaría la rueda de un autito de juguete, de, no sé, de algo sencillo, de algo que simule. ¿De acuerdo? Funcional es porque funciona. ¿Está bien? O sea, la maqueta no es un cartón pintado. Tiene que ser algo que realmente funcione. Lo que pasa es que por ahí, en vez de usar un motor de 220 volts, 10 amperes, 5 caballos de fuerza, utilizo un motorcito de 12 volts. ¿De acuerdo? Pero tiene que ser funcional en su funcionamiento, tiene que demostrar que funciona. Eso es lo primero. Lo segundo, estamos en Arduino, y Arduino, la mitad de Arduino es el programa. Entonces, el segundo componente del final, del trabajo que entregan como proyecto final, es el programa. El programa tiene que ser muy bueno, muy completo, muy inteligente, muy bien pensado, no necesariamente larguísimo, pero tampoco va a ser un programa cortito de 20, 30 líneas. ¿De acuerdo? O sea, va a ser un programa mucho más largo de lo que han hecho hasta ahora. Y tercero, hace falta una carpeta. Todos los trabajos en un entorno, digamos, comercial, industrial, real, laboral, se presenta una carpeta. Imagínense que ustedes quieren el día de mañana, son egresados, quieren volver a la clase, al C35, se presentan como docente de una materia cualquiera, los llaman a convocatoria, hay una entrevista y ustedes tienen que presentar un proyecto, presentar una carpeta. No sé, a ver, hablemos de práctica 2. ¿Está bien? Yo ya me jubilé, vienen ustedes como futuros docentes y presenta una carpeta donde dicen la importancia de esta materia, la importancia de esta materia en la carrera, cómo piensan que pueden llevar adelante la materia, qué libros leyeron para guiarse, qué programa hicieron, cómo lo manejan en el tiempo a ese programa, de dónde comienza y a dónde termina, cómo serían sus clases, cómo van a evaluar, cómo sería el final, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Bien, esa es una carpeta, ese es un proyecto. Yo pongo en limpio de una forma muy clara, muy concreta, todo lo que tengo dando vuelta en mi cabeza, pero escrita en papel. Para que otra persona lo lee y leyéndolo se vaya dando una idea, ¿está bien?, de qué pensé yo respecto de la materia. Entonces, final de práctica 2 y futuro final de práctica 3 para egresar, sobre un proyecto, el prototipo funcional, el programa que en práctica 2 es Arduino, en práctica 3 se elige sobre qué lo harán, y una carpeta, ¿está bien? Una carpeta que no son 2 hojitas, ¿está bien? Piensen en 15 hojas, 20 hojas más anexos, donde por ejemplo hay toda una introducción, toda una explicación, los diagramas, los circuitos, fotos del armado de todo el proyecto de ustedes, fotos del prototipo funcionando, el programa, la explicación del programa, futuras mejoras, un análisis, por ejemplo, si ese proyecto se puede vender, el costo, dónde se vendería, quiénes se venderían,
cuántos podrían llegar a vender por mes, si ustedes pudieran vivir de eso, cómo sería el flujo de dinero, eh, etcétera, 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 va a depender del proyecto. Esas tres cosas son las que tenían que preparar para el final, eso claramente lleva tiempo. Nos ha pasado con unos anteriores que, por ejemplo, tienen un prototipo hermoso, funcional, con un programa que está lindo, y la carpeta la sacan de bolsillo, no sé, es un pasaje de colectivo, reprobado, ¿de acuerdo? O sea, la carpeta tiene que estar bien hecha, completa, con todos los elementos que necesita. O al revés, un proyecto hermoso, pero 100% teórico, no hay nada aplicado, no hay nada funcional, no hay nada que me demuestre que eso realmente se puede armar. Sigue estando reprobado. O sea, necesitamos las tres cosas, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué viene toda esta introducción? Ese final le va a llevar tiempo, van a necesitar muchas neuronas para hacer el programa, para diseñarlo, y por ahí van a necesitar algo de dinero para armar el prototipo. Entonces, a medida que ustedes vayan pensándolo, ya desde ahora, pueden ir soñando proyectos, saber qué les gustaría hacer, eh, lo pueden ir pensando, lo pueden ir masticando, y traten de que sean cosas que se puedan comprar, que se consigan en Río Grande, no agarren dispositivos que se fabrican solamente en Japón, no, algo que se pueda conseguir acá. Y si uno de los problemas es económico, bueno, ver cómo hacemos para solucionar ese tema económico. Se puede hacer, el final se puede presentar de a uno o de a dos. ¿Está bien? O sea, se puede hacer en forma individual o de a dos, grupo de a dos, no de a tres, de a dos. Entonces, si ya tienen, ustedes son cuatro, si ya formaron algún grupo, alguna cosa y lo quieren mantener, perfecto. Si no, simplemente arman el grupo cuando quieran, con la persona que ustedes quieran, porque eso es totalmente voluntario y optativo, y van pensando el proyecto. Eh, por ejemplo, uno de los finales presentados era un sistema que controlaba la temperatura de un taller que tenía el padre, digamos, del alumno, que era básicamente un circuito, un Arduino con sensores de temperatura y humedad, un display muy lindo, una cajita muy bien hecha, y ese aparato controlaba un sistema de calefacción de estos que son grandes, o sea, los sistemas de calefacción que tienen la parte de gas que calienta aire y el motor también que tira el aire caliente a través de los conductos para el resto del taller. Entonces, ahí había toda una parte de averiguación de cómo funcionaba ese sistema, cómo se lo podía controlar, cómo se prendía y apagaba el mechero a gas, cómo se prendía y se apagaba el motor, manejo claramente de 220 de sistemas, digamos que son válvulas que están controlando gas y, bueno, luz de motor, la parte de sensor de temperatura y humedad, el display y todo un sistema que yo le obligué de que fuera 100% automático y a su vez, por ejemplo, que la pantallita tenía internamente, se le compraba internamente, porque el Arduino no lo trae, un reloj. Entonces el sistema sabía qué día era, qué hora era, y sabía el día de la semana, si era un lunes, un martes o un domingo. Entonces se programaba, por ejemplo, que si el taller abría a las 9 de la mañana, la calefacción se prendía a las 8:30. Entonces a las 8:30 ya empezaba a funcionar, cosa que a las 9 esté agradable. Creo que el taller, supongamos que funcionaba de 9 a 20 horas, por poner algo. Entonces, a las 20 horas automáticamente se apagaba el sistema de calefacción y no se volvía a prender hasta el día siguiente,
a las 8:30 de la mañana para que a las 9 estuviera agradable. A su vez, estaba programado que si era un domingo, no se prendía, el sábado se trabajaba menos horas, había un horario distinto, y se podía programar, por ejemplo, feriados. Entonces, no sé, el 25 de mayo, caiga el día que caiga, no se prendía el sistema de calefacción. ¿Está bien? Entonces, era un aparatito no complejo, pero lindo, sencillo, absolutamente útil para la persona que lo tiene, absolutamente vendible, ¿está bien? Y práctico. O sea, eso son cosas muy importantes. Bueno, otro grupo, que en realidad fue un alumno individual, no lo hizo en grupo, hizo un invernadero, ¿está bien? Adentro de un invernadero que, digamos, hizo una maqueta pero que funciona, medía la luz, medía el calor, medía la humedad y medía el nivel de humedad adentro de la tierra con un sensor que va puesto en la tierra. Entonces también tenía un display, también tenía un programa que podía funcionar en forma automática o en forma manual. Si estaba en modo automático, iba controlando todos los sensores y iba interactuando según lo que faltara. Por ejemplo, si de repente había poca luz, comenzaba a prender lámparas para que las plantas siempre tuvieran un determinado nivel mínimo de luz. Está bien, día y noche. Si estaba demasiado frío, prendía la calefacción y trataba de regular lo mejor posible dentro de una temperatura determinada. Si había mucha humedad, prendía dos motores, que era un extractor y un ventilador, que hacían circular aire, está bien, aire del exterior, y con eso regulaban la humedad. Y si la tierra estaba muy seca, prendía un sistema de riego que regaba las plantas. Entonces, era un invernadero típico de los que tenemos acá en Río Grande, pero 100% automatizado. ¿Está bien? Con un lindo display, trabajamos mucho en el display, como mostraba la información, todos los LED indicando rojo y verde que estaba prendido, que estaba apagado. Todo programado, por ejemplo, si un día había un corte de luz, se apagaba todo claramente. Cuando volvía la luz, el Arduino automáticamente tenía que reiniciar todo y tenía que ponerse en el modo en que estuviera antes del corte de luz. ¿Está bien? Si estaba en modo automático, tenía que volver automático y tenía que controlar los sensores y tratar de restablecer todo lo que hubiera estado fuera de factores de medición por culpa del corte de luz. Si estaba en modo manual, donde la persona utilizaba, volvía a modo manual, mostraba la información, pero hasta ahí llegaba. Y después el alumno no llegó a hacerlo, pero eso daba el pie para agregar toda la parte de telemetría. ¿Está bien? Imagínense conectar con algún tipo de aparatito que se vende con Arduino, pero no se hizo, que le mandaba información de todos los sensores, por ejemplo, por Wi-Fi, y la persona estaba en su casa y lo recibía en el celular o en la computadora. ¿Está bien? Entonces, en su casa, acostado en su cama, sabía qué temperatura había en el invernadero, si las plantas estaban regadas, si había luz o no, etc. ¿Está bien? Bien. Otro grupo armó una cinta transportadora donde se ubicaban objetos que podían ser pequeños o grandes. Cuando la cinta transportadora avanzaba, detectaba el tamaño del objeto, si era chico o grande, y había un brazo robótico que agarraba el objeto, ¿está bien? Incluso el objeto por ahí podía venir en varios lugares distintos en el transportador. Ubicaba físicamente donde estaba, agarraba el objeto y lo paleteaba. Palet quiere decir que formaban 4 grupitos. ¿Está bien? Imagínense, yo pongo, digamos, el 1, ¿está bien? En un costadito, al lado el 2, abajo el 3 y abajo el 4. O sea, pongo 4 juntitos, donde después se podrían poner 4 más arriba de eso. Eso es un pallet. ¿Está bien? Bueno, lo habíamos hecho
que ubicaba los 4 elementos grandes por un lado y si eran pequeños en otro lado. O sea que también clasificaba por tamaño. Ahí claramente había cinta transportadora, brazo robótico y toda una programación detrás. Otro grupo hizo un TATT en un tablero electrónico, o sea, un tablero hecho en plástico pero con sensores electrónicos, jugaba contra una persona. Entonces yo ponía una ficha en alguno de los 9 lugares del TATT, el circuito detectaba dónde ponía la ficha, el programa elegía su movida, o sea, el programa tenía que ser inteligente, y un bracito robótico agarraba una ficha y la ponía en uno de esos 9 lugares para tratar de ganarme a mí. Yo jugaba con fichas negras, él jugaba con fichas blancas, y bueno, a ver cuál de los dos ganábamos el TATT. ¿De acuerdo? Entonces era un brazo robótico que jugaba el TATT. Bien, esos son, no sé si hay alguno más, esos son los que me acuerdan de alumnos que han rendido final. Como para que vean por más o menos dónde puede estar la idea. ¿Cuál es la cuestión acá? Muchos de esos alumnos tenían en su casa impresora 3D, sabían usarla y sabían construir piezas. Entonces, por ejemplo, construían el brazo robótico, construían las piecitas, construían el tablero, construían lo que hacía falta con la impresora 3D. El alumno que hizo el invernadero no tenía impresora 3D, hizo como un invernadero, digamos, con cartulina, maderita, plástico, todo bien hecho, todo lindo, no necesitó nada en 3D, pero hizo algo, ¿de acuerdo? Y vuelvo a insistir, todo eso por ahí cuesta dinero, que por ahí lo tienen, por ahí. Entonces es importante encararlo con tiempo, ¿de acuerdo? Vuelvo a resumir, vayan pensando qué proyecto les gustaría presentar en el final, vayan tirándome ideas, yo los voy a ir acotando. Acotando quiere decir que si es una idea muy pobre, lo voy a hacer un poquito más compleja para que llegue al nivel. Si es demasiado compleja, se la voy a achicar para que no sea tan complicado, porque la idea es que es algo que realmente lo puedan hacer. ¿De acuerdo? Tiene que ser algo que sea posible, que sea realizable. Bien, entonces, por eso es este video es justamente contarles cómo sigue la materia. A partir de ahora, entonces, voy a seguir con los videos típicos de manejo de nuevas cosas que podemos hacer con Arduino, pero vayan pensando en que así como venimos ahora, el segundo parcial va a ser teórico virtual con algún circuito que yo les pida más complejo, sobre todo el programa más complejo, y el final hay que esperar a volver a cosas presenciales, y de última, cuando nos podamos volver en forma presencial, van conmigo al taller, le muestro, yo tengo las cosas que hicieron los alumnos de años anteriores, se los muestro y sobre eso podemos ir trabajando. ¿Ya vino? O sea, eso que yo normalmente haría en clase, bueno, va a ser horas extra, ¿de acuerdo? Va a ser un trabajo extra. Supongamos el año que viene a partir de marzo. Entonces, algún día que todos podamos, van al taller y les muestro cómo funciona la cinta transportadora, cómo son los sensores, vemos algo del programa, vemos el invernadero, ¿está bien? Vemos el clasificador, vemos cosas prácticas, porque por ahí ustedes sobre ese mismo aparato que ya está funcionando, le pueden perfectamente poner otro programa y por ahí cambian la función o cambian la forma en que se comporta o aprenden simplemente a usar un brazo robótico, sensores distintos, cinta transportadora y lo que haga falta. ¿De acuerdo? Por eso les digo que eso lo tenemos que dejar sí o sí a volver a clases. No nos queda otra opción.
O sea, por lo menos volver a presencial. Ya les digo, las clases no van a ser clases formales, serán clases de consulta, no hay ningún problema. De última, supongamos que ustedes aprueben todo segundo y el año que viene están en tercero. Bueno, en las horas de tercero de práctica 3, en el mismo taller que estamos compartiendo de electrónica, verán las cosas de práctica 2 y jugarán con eso y me harán preguntas a mí o al docente de práctica 3 y van pensando o aprendiendo, practicando para el final. Bien, después me escriben o me mandan audio con dudas que tengan, o planteos o consultas. Vayan pensando con tiempo, no hay ningún apuro, pero vayan pensando, soñando, meditando qué les gustaría hacer como proyecto. No sacar una sola idea, es bueno tener una, dos, tres, cuatro, cinco proyectos distintos, porque hay algunos que parecen realizables y en la práctica son muy difíciles, otros por ahí son hermosos, pero son carísimos, y entonces hay que encontrar uno que no sea ni muy caro, ni tan difícil que sea imposible, ni tan fácil que de lástima, y que sirva y que se pueda hacer y bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Bueno, es todo por ahora. Después seguimos entonces con las clases normales de la materia y con Arduino.